Bueno, mirando las escrituras y la situación de el día de hoy, una de las cosas que tenemos que pensar es que han pasado 21 siglos desde que vino el Santo de Israel, nuestro Señor y bendito Salvador Jesucristo. Ahora, yo que soy evangelista, y voy por tantos lados, y bueno, y te juntás con lo que predican a esta religión, por no decir nombre, y a la otra, y a la otra, y a la otra, y a la otra, y bueno, y ahí ves un conjunto de mucha doctrina. Y la gente, como quien dice, anclada a esa doctrina. Pero, te lo digo de verdad, de la vida no me hablan nada. Y Jesús dice, yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. Es decir, todo letra, 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 letra. Te cansa la letra y hay que ver la vida. No importa de qué doctrina yo, qué iglesia va, ya todo eso, si vos no lo dejas, estás perdido. Vos tenés que mirarte a vos mismo. Él me dio vida, porque la Biblia dice que Él nos dio vida cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Entonces, la vida es fundamental. La vida es fundamental. ¿Vos creés que cuando Jesús hace uno de los grandes milagros de resucitar a Lázaro, es un gran milagro? Bueno, te digo que ser creyente es lo mismo o más que eso. ¿En qué aspecto? Y él mismo lo dijo en el Evangelio según San Juan. Ha llegado la hora y ahora es cuando los que están muertos oirán la voz del Hijo del Hombre y el que la oyere vivirá. No significa que oís la voz como una persona, sino un orden de Dios en tu corazón y en tu vida. Claro, por eso dice, ha llegado la hora y ahora es. No dice, ha llegado la hora y bueno, van a resucitar en los postreros días, como le dicen a Daniel, anda Daniel. Tú irás y te levantarás para recibir tu heredad al final de los tiempos. No, no se trata de esa resurrección, se trata de una resurrección. Entonces, ¿qué pasa? Bueno, ahí tenés a Lázaro, vida. Hablando de vida, ¿m? Señor, y es de ya hace 4 días que está en el sepulcro. ¿No te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? Lázaro, sal fuera. Bueno, salió fuera. ¿Qué hace Lázaro? Salió fuera, estuvo unos días afuera, o unos meses afuera, después se metió otra vez de nuevo al sepulcro. ¿A vos te parece que eso es vida eterna? No, no, no. ¿A vos te parece que eso es vida eterna? Bueno, pero Jesús dice, yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. Ahora, la vida no se ve, hermano. Sí, conocimiento. El conocimiento ya, te juro que me tiene harto todo esto. Conocimiento, conocimiento. Porque yo hablo con muchas iglesias. Y calculá, evangelista, va a una casa, te hacen pasar y así como te hacen pasar a vos, hacen pasar a los otros. Después los otros empiezan, como quien dice, a atacarte. No te queda otra cosa, no discutir delante de los incrédulos. Porque si no entiende nada, van a entender peor, pero no te queda otra cosa que a veces defenderte. Y todo, pero escúchame, la vida, de vida no pasa nada. Y vos podés hablar inclusive correctamente la doctrina del Señor, pero no hay vida. Y bueno, no hay vida. Hablando con un hermano, que para mí es un excelente hermano, pero por supuesto, él es un profesional. Él ya se acostumbró para ocupar ese cargo en el gobierno, es un profesional universitario y es un correcto hermano, ¿eh? Es un correcto hermano. Bueno, y se afirma, ¿viste? En una parte doctrinal que él ha aprendido, pero de los libros, ¿eh? Sí, sí. Sí, sí.
A mí ya no me interesa lo que dicen los libros, a mí me interesa qué es lo que dice él. No sé cuánto sé, no me interesa saber cuánto sé. Me interesa que la vida se desarrolle en mí, porque el saber, la letra mata, te lo dice el Señor. ¿Mm? Entonces, ¿qué pasa? Acá hay que ver la vida, porque doctrina, libro, y los que mastican libros pueden masticar 1.000.000 de libros. ¿Y eso qué tiene que ver con la vida? Mira, el Evangelio según San Juan, capítulo 7, verso 15, ¿sabés lo que decían los que habían masticado libro? ¿Cómo sabe letras sin haber estudiado? Como diciendo, che, flaco, ¿a qué venía a estudiar acá? Escuchame. Yo soy profesor del secundario, vos ni siquiera fuiste al primario y me querés enseñar a mí. ¿Te das cuenta que toda esa locura humana? Porque él no vino a ser profesor de nadie ni a hacer muchas cosas. Él vino para dar vida y simplificó las cosas. Eso está en Mateo capítulo 11, verso 25. Te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los comelibros, de los sabios y de los entendidos, y se las revelaste a los niños. Sí, Padre, porque así te agradó. Todas las cosas me fueron dadas por mi Padre, y nadie conoce al Padre sino al Hijo, y nadie conoce al Hijo sino al Padre, y aquel a quien el Hijo se lo quiera revelar. Es decir, vos con la mente no descubrís nada. ¿Y por qué tanta mente? ¿Por qué tanto masticás libro? Vos tenés que ver si naciste o no naciste de nuevo. Por eso te digo que el Señor no te mandó a predicar doctrina y toda esa locura que tienen ustedes. A vos te mandó a predicar el Evangelio, y el Evangelio va a dar vida. Punto. El Evangelio da vida. Ahora te hago una pregunta importante. Te hago un poco de silencio para que te metas en el tema. Te hago esta pregunta muy importante. ¿El esposo es estéril? ¿Jesús es estéril? Es decir, como varón no puede dar vida. Hablando de la vida espiritual. Viste que hay muchos matrimonios que o el hombre es estéril o la mujer es estéril y hacen tratamiento y bueno, muchos logran quedar embarazada la mujer. A veces el hombre es estéril o a veces la mujer. Y muchos haciendo tratamiento los dos no lo logran y deciden adoptar a niños que lo dan en adopción. Bueno, pero la pregunta que surge acá es, ¿Jesús es estéril? ¿Ya no da más vida? ¿O la mujer es estéril? Hablando de la esposa, entre comillas. Ustedes le dicen iglesia a las instituciones, a los edificios hechos por los hombres. Y Dios habla de la iglesia, aquellos que han recibido el Espíritu de Dios y pertenecen a la esposa del Cordero. Ahora, ¿Jesús es estéril? Y bueno, ¿y por qué no hay vida? Bueno, hablando con este hermano que te digo que es profesional, quería hacerte este comentario antes de meterte en el tema este. Bueno, y de este tema y del otro tema, y yo me doy cuenta que la vida no aparece. Hermano, 22 años que yo lo conozco a él, con un testimonio, y siempre son pocos. Y cada vez quedan menos porque, bueno, cuando yo lo conocí, que también prediqué ahí, este hermano, que es un excelente hermano, había gente de edad que, bueno, han pasado 22 años, esa gente partió. Pero no se agregó nadie en 22 años, hermano, de que yo lo conozco, pero él ya estaba antes. Nadie se agregó. Que Cristo es estéril. ¿O es todo letra, letra, letra y la letra mata? El Espíritu es el que da vida, así dicen las Escrituras. Entonces tenemos un problema grave.
La religión produce vida, hablando de vida religiosa. Sí, la religión te produce vida, pero inmensa. ¿Por qué? Y porque es el hombre hablándole al hombre. Eso está escrito también. Claro, viste, como yo te lo dije con el caso de Che Guevara. Bueno, tomó un ideal, ese ideal lo hizo vida, luchó para desalojar al que gobernaba en Cuba y bueno, después siguió y murió en el campo de batalla. Que uno por ahí simpatice y lo admira, no es porque sea comunista, sino cómo abrazó un ideal y dio la vida por ese ideal siendo un profesional que podía vivir tranquilamente. Era un profesional universitario. Bueno, por eso te digo, vida religiosa, y bueno, vos tenés la iglesia prostituida, que el Espíritu Santo dice en Hechos, capítulo 18, verso 23, y por tu hechicería fueron engañadas todas las naciones de la tierra. Mamá, y Dios ordena quemarla. Millones y millones que dicen que son cristianos, pero no lo son. Bueno, pero en la parte que es, ya te lo dije muchas veces, Lucas 18:8, cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? ¿Qué quiere decir? Que la vida no se engendra. ¿Y por qué no se engendra? Y bueno, pueden haber problemas. ¿Cuál es el problema? El problema es que sean profesores de historia los que te predican el Evangelio y no sean siervos de Dios. Claro que sí, como el Che Guevara, un ideal para él noble y da la vida por ese ideal. Sí, bueno, pero no se engendró la vida en él. Te pongo ejemplo el apóstol Pablo. Por supuesto que era Saulo. Y él tenía vida religiosa. Él estuvo en la muerte de Esteban, el primer creyente que murió dando testimonio de Cristo, que los judíos lo mataron a piedrazos. Los judíos siempre matan a todo lo que encuentran, no te da problema por los judíos. A excepción del remanente fiel. El remanente fiel no hace esas asquerosidades. Siempre creyó en el Señor y lo aceptaron a Cristo. Ya te lo explico muchas veces para que vos lo entendás. El Israel espiritual siempre creyó en los profetas y aceptó al Señor cuando el Señor vino acá. Lo que vos hablas de Israel son todos esos disfrazados. Bla, 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 bla. Sí. No tienen vida, tienen letra. Y Pablo es el mismo que te habla, que la letra mata más el espíritu vivifica, en 2 Corintios capítulo 3. Y te dice, hermano, nosotros no estamos bajo el ministerio de la letra, sino del espíritu, porque la letra mata, más el espíritu vivifica. Entonces lo que hay que ver, la vida. ¿Y la vida dónde está? ¿Dónde está? ¿Vos creés que si hubiera vida, hubiera tantos millones que Dios dice que los va a quemar? ¿No estaría la tierra un poco mejor? No, decime. Ya están a punto de destruirla toda con la bomba atómica y la mayoría de todos esos son cristianos o judíos que te hablan todo el día de Dios, pero no lo conocen. Por eso Apocalipsis dice de destruir lo que destruye en la tierra. Entonces, ¿qué es lo que vemos? Que la vida no aparece. Y Jesús te lo dice en San Juan capítulo 5, verso 40. Y no queréis venir a mí para que tengáis vida. Van al disfrazado, al sacerdote, al templo, allá, acá. Todo mente. Pero acá, si los siervos del Señor, ungidos por el Señor, no te llevan a Él, estás perdido, hermano. Claro. Y cuando te llevan a Él, Él te da su Santo Espíritu. Y cuando te da su Santo Espíritu, vos nacés de nuevo. Y cuando vos nacés de nuevo, Dios comienza a caminar la vida en vos. Siempre y cuando vos te hayas arrepentido de todo tu corazón y de toda tu alma. Claro. Ahí lo veo en Pablo.
Hechos, capítulo 26, cuando es juzgado. Y Dios le da el ministerio de dar vida. Por eso le dice, bueno, para que abra los ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz y de la potestad de Satanás al poder de Dios. Es decir, lo tenés que sacar de esa zona de muerte. No, la religión siempre fue una zona de muerte, olvídate vos, flaco. No sé, ¿quién te enseñó? La religión es muerte, es pura letra. Por eso Pablo dice, y él nos hizo ministros competentes de un nuevo pacto, no de la letra, porque la letra mata, pero el espíritu vivifica. Segundo Corintios capítulo 3. Ahora, fíjate qué palabra importante. Y él nos hizo. ¿A vos quién te hizo? No, te pregunto, ¿quién te hizo a vos? Estamos hablando de vida, no de religión. ¿A vos quién te hizo? Mira, yo no tengo que hablar de mí mismo porque sería asqueroso, ¿no es cierto? Pero te puedo dar testimonio y que Dios me castigue y me deje ciego si te estoy mintiendo. Yo a mí la misma organización, porque en la misma organización hay siervo de Dios y siervo letrado, nada más de acá y porque quieren estar ahí adelante. Y yo le pregunté a ellos, menos mal que me encontré con un verdadero siervo de Dios, que también es profeta. Sí, para la gente no hay nada. Y claro, que no hay nada. Si Dios dice cuando el Hijo del Hombre venga hallará fe, no hay fe para nada. Y lo único que hace la gente es juntar plata y vivir su vida. Y menos mal que Él me habló y me dijo lo que tenía que hacer. Y es profeta, estoy como la samaritana en San Juan capítulo 4, que dice, cuando Cristo le dijo, sí, 5 maridos has tenido, el que tiene ahora no es tu marido, dice, me parece que tú eres profeta. Y claro, es una persona que te habla de cosas pasadas y solamente Dios la ha visto, y cómo Él la sabe, y porque el Espíritu de Dios lo sabe, está en todos lados. Y yo cuando tuve problemas que me quedé tirado en el medio del desierto ahí con el vehículo. Sí, bueno, y él me dijo todo lo que había ocurrido y si él no sabía. Y aparte cuando me preguntó, yo le dije, mirá, sí, me fue bien. Claro, ¿qué voy a poner a decir todo lo que me pasó? Se salvaron como 26 o 23 almas en Rincón de los Sauces, en Neuquén, zona petrolera. Pero todos los caminos que antes habían eran de tierra, ¿viste? Sí, 400 kilómetros. Y experimentar también la presencia de Dios, ahí cuando me quedé tirado en el desierto. Es decir, se me salió el tapón del diferencial, se salió el aceite y se fundió y quedó trabado, bueno, pues era tracción delantera. Así que ahora te lo voy a decir delante de Dios, que Dios me castigue si te estoy mintiendo. Me dice, ahora viene ayuda para vos. Y yo me reí, ya estoy como Moisés. Cuando dice, bueno, le voy a dar comer carne. Ah, sí, ¿dónde va a sacar qué? ¿Se ha acabado mi mano para salvar o hacer cosas? Le dijo Jehová a Moisés. Bueno, a mí también me pasó lo mismo en otro aspecto. Medio del desierto, ya había pasado como 5 o 6 veces, ida y vuelta por ahí. Yo digo, si acá ni las águilas andan, ¿viste? Toda una zona de Malargüe, pasás por Patamora, cruzás el río Colorado y entrás allá en Rincón de los Sauces, que en esa época producía 95% del petróleo en Neuquén. Bueno, y ahí estuve evangelizando, estuve como 3 o 4 meses. Y bueno, y se me rompe el coche y me dice, ahora viene ayuda para vos. Pero no es una voz humana como yo te hablo, sino una voz como un pensamiento grande que te habla en tu interior. Y bueno, de ratito aparecieron. Nunca sé si fueron ángeles o fueron verdaderamente hombres. Y bueno, vinieron y se ofrecieron. Sí, me ayudaron, hicieron marcha atrás un camión viejito, metieron lazo a las ruedas de atrás, me lo llevaron y ahí me dejaron y ahí estuve 2 días esperando a ver que pasara alguien por el camino para ir a Malargüe, de Malargüe tomar el colectivo y venía a San Rafael, Mendoza. Y buscar un mecánico, un hermano que era mecánico, y fuimos con otro coche y, bueno, destrabamos y lo trajimos a remolque. Entonces lo que te quiero decir, bueno,
Dios existe. Bueno, sí, sí, yo también creo que existe. Bueno, está bien, pero ¿existe en tu vida? ¿Naciste de nuevo? A mí nadie me dijo que tenía que salir a evangelizar, ¿eh? Al contrario, me llamaron la atención porque salí a evangelizar. Yo los que predico también salen a evangelizar y no les llamo la atención. Sí, me encanta de ver cómo Dios actúa en ello. Se trata de vida. Ah, no, porque el pastor. No, ¿qué pasa? El pastor solamente se casó con él. Dios le dio vida al pastor, a vos no te dio nada. No, no te dio nada. Vos sabés, sí, ese supermercado, sí, sí. Bueno, y vos vas con un bolsito a comprar cosas. Vos no sos dueño de ese supermercado, ¿cierto? Bueno, vos no te casaste con Cristo. O ellos nunca te enseñaron nada. No, el pastor, el profeta, el evangelista se casó con Cristo. No, cuando Dios te da el Espíritu se acabó. Vos tenés el Espíritu del Creador del universo. Entonces, ¿por qué no aparece la vida? La pregunta, ¿qué es lo que pasa? ¿El Señor es estéril? Claro, no, seguramente que no, por supuesto que no. Sí, es el que da vida al universo, a los animales, a la planta, a todo. Bueno, entonces, ¿qué es lo que es estéril? Su esposa. Porque, ¿y por qué pura letra? Y no ven la vida porque no la conocen tampoco. La vida. Ahora la pregunta también, de lo que te he leído, aunque no te lo he leído, porque también Dios te dice que os conozco que la palabra de Dios no mora en vosotros, porque al que Él envió vosotros no creéis. Sí, sí, toda religiosidad. Entonces la pregunta de San Juan, capítulo 7, verso 15. La pregunta que se hace en ello, ¿cómo sabe este letra si no ha estudiado? También en Hechos capítulo 4 también se admiraban de ellos, porque era gente sin letra y del vulgo, es decir, gente común. Si la gente común de antes no ingresaba, si no habían imprentas y libros. Es que él no vino a saber letras, sino vino a dar vida. Y el ministerio de él era morir, para que vos tengas vida. No, no, Dios no perdona a nadie por perdonar. Estás equivocado. Él es un juez justo. Perdona porque alguien pagó lo que vos debías. Pero, eso Isaías capítulo 53, el Cordero es el que da vida. Acá no te doy vida yo como evangelista. Yo como evangelista predico el Evangelio, pero la vida la da Él. Por eso cualquier siervo de Dios, pastor, evangelista, profeta, apóstol, maestro, te va a mandar a Él. Como cuando vos te casaste. Che, hablaste con el primo de la novia tuya, hablaste con el tío, hablaste con los vecinos o hablaste el tema con ella. Bueno, así pasa en el plano espiritual. Vos tenés que hablar el tema con él. En cambio, vos hablas el tema con todos esos disfrazados que hay. Y la vida no va a aparecer nunca, hermano, porque él también lo dijo. Y no queréis venir a mí para que tengáis vida. Si vas al sacerdote, vas al templo, vas acá, vas allá, y vos el tema lo tenés que hablar con el Señor Jesús. Por eso él dice, y nos hizo ministros competentes de un nuevo pacto. La pregunta que yo te hago, y a vos, ¿quién te hizo ministro? Los otros, porque no es un hermano correcto. ¿Y quién le interesa que sea un hermano correcto? No le vas a dar que maneje un avión porque es un hermano correcto. Lo importante es si vos ves que hubo la mano de Dios en él y si es un don de Dios. Y si es un don de Dios, ¿y por qué no aparece la vida? ¿Por qué hasta el Señor te dice? Y te lo dijo allá en el primer siglo, cuando venga el Hijo del Hombre hallará fe en la tierra. Entonces acá hay un problema gravísimo, que la vida no aparece. Y hablando con este hermano, que es un excelente hermano, pero hay cosas que no se las puedo decir. ¿Por qué te duele, hermano? Te duele. Y a veces vos decís, qué manera de discutir este tema, y esta gente no. Entonces respetá, hace silencio.
pero mucha teoría. Yo capo, es impactante, hermano, pero la vida no aparece, hermano. Hijos no aparecen hijos de Dios. ¿Mm? Como te he hablado de tantas iglesias súper, que dice, hermano, cuando fui a predicar aquella iglesia habían por lo menos 300 personas o más. Y ahora fui, habían 15, claro. También la escritura te habla con respecto a Israel, pero también lo puede aplicar en el día de hoy. Dice que la primera generación, la de Moisés, bueno, sí, más o menos, creyeron en Jehová. La segunda generación más o menos también, y la tercera generación, ¿quién es Jehová? Sí, bueno, mi abuelo, sí, mi abuelo, sí, mi papá, sí, pero vos, ¿y quién es Jehová? Y así pasa en el cristianismo también. Pero Dios habla de vida. Y lo que te tiene que asombrar, que los que sabían letra, decían, ¿cómo sabe este letra sin haber estudiado? Todo de la mente. Y la mente no produce vida. Tiene que haber una relación personal. La mente de que aquella puede ser una excelente esposa o de que ella diga que si Gustavo puede ser un excelente esposo, sí, perfecto, la mente. Pero si no hay una relación, no va a haber vida. Y en el plano espiritual pasa lo mismo. ¿Por qué Jesús se levanta ahí en San Juan, capítulo 7? Y ahí estaban todos los que sabían letras, habían comido 24.000 libros. Y Jesús se puso de pie, alzó su voz, San Juan 7:37, y dijo, si alguno tiene sed, venga a mí y beba. No, lo de Cristo es simple, ¿sabe por qué? Porque vino a buscar a los simples, a los pobres, a los niños, a los que sufren, a los humildes. No vino a buscar los intelectuales. Los intelectuales son todos de acá y son los que le escupieron a él. Y son los que tiraron abajo la iglesia. Entonces dijo así Jesús, yo te hablo lo que él dice. Se levantó, San Juan capítulo 7, verso 37, se levantó, se puso de pie, alzó su voz y dijo, si alguno tiene sed, venga a mí y beba. Viste que David dice, mi alma tiene sed del Dios vivo. Claro, sed significa un estado espiritual como cuando vos magnificás a Dios por medio de su Santo Espíritu. Bueno, si alguno tiene sed, venga a mí y beba. Y el que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua de vida. Y esto dijo del Espíritu que habían de recibir los que creyesen en él. No, una mente así, siempre discutiendo, voy a hacer silencio. El silencio mata. Primero porque te cansás de discutir, ¿viste? Pura intrusión de la mente y del espíritu y de la vida no te habla nadie. Por eso te lo vuelvo a repetir, San Juan capítulo 7, verso 37. Jesús se puso de pie, alzó su voz y dijo, si alguno tiene sed, venga a mí y beba. Y como dice la Escritura, el que creyere en mí, de su interior correrán ríos de agua de vida. Y esto dijo del Espíritu que habían de recibir los que creyesen en él. Como se lo dijo a la samaritana, el que beba de esta agua tendrá sed, mas el que beba del agua que yo le daré, dice Jesús. Si ellos te dicen que ellos te dan la vida, es problema de ellos. Y el agua que yo le daré será una fuente de agua de vida que salte para la eternidad. Es decir, Jesús no hace ni mendigos, ni chupa media, ni estúpido, ni gente sin fruto. Como diciendo, bueno, mirá, samaritana, San Juan capítulo 4, a vos te doy un vasito, y cuando tengas sed, anda a pedirle al pastor, al obispo, al sacerdote, al evangelista, al maestro, y esa intrusión
no es de Dios. Y le dijo a la samaritana, y el agua que yo te daré será una fuente de agua que saltará para la eternidad. Es decir, te da el Santo Espíritu de Dios, y el que no tiene el Espíritu de Cristo no es de Él. Entonces, mira, Pedro, para terminar, Pedro también se metió con el estudio de la palabra de Dios. ¿Que es malo? No es malo. Pero si te vas a eso, a él le fue mal con el estudio. Así te lo muestra la Escritura. No, lo que pasa es que vos seguís sistemas religiosos. Y si Dios no te habla el entendimiento y el corazón, nunca vas a entender la palabra de Dios. Por eso tenés que ir a Él. ¿Qué dice ahí en Hechos capítulo 6, Pedro? Bueno, búsquese en 7 varones llenos del Espíritu Santo para ayudante cocinero, y lleno del Espíritu Santo y de buen testimonio. Y nosotros perseveraremos en la lectura, estudio de la palabra y en la oración. Me parece perfecto, pero no es todo. ¿Por qué? Porque el enemigo te comió. ¿En qué te comió? Fácil, flaco. Viste en Hechos, capítulo 21, lo que pasa. Ya la iglesia se la había comido. ¿Por qué? Sí, porque había muchos sacerdotes que habían obedecido a la fe. Sí, ¿no? Creemos en Cristo, hermano. Ah, sí, fenómeno, listo. Creen en Cristo y ya todo está hecho. No es así. Pero esos que eran expertos comedores de libros, claro, ¿y Pedro qué era? ¿Experto? No, Pedro era un pescador, era una persona humilde. Dios no vino a ser intelectuales, sino gente que tenga vida y que haga lo que Él dijo. Y Él le dijo, ir por todo el mundo y predicar el Evangelio a toda criatura. Mateo capítulo 28. Y se lo dijo a los 11 apóstoles, no se lo dijo solamente a los evangelistas. ¿Por qué? Porque da testimonio de Cristo en la vida de Dios. Como una chica enamorada da testimonio de sus novios, no lo esconde. Y ahí se metió a masticar libros, pero vinieron los otros que masticaron más libros que Pedro. Y ya empezaron con la circuncisión y ya empezaron con lo grande de Moisés. Sí, Moisés fue grande, pero fue un empleado del Señor. Moisés fue grande, pero el dueño en la casa de Dios, pero la casa es del dueño, no del empleado. Te lo explica el Espíritu Santo todo eso. Entonces él se metió, bueno, sí, te metió, y viene lo otro, pero mira Pedro, fíjate que acá, y bueno, mira Pedro, y fíjate que allá, y viste, te meten en un terreno, que ellos son expertos, ¿por qué? Porque son letra, del Espíritu no saben una pepa de nada, no hay vida. Y aparte que Dios no vino para hacerte el gran teólogo, Dios vino para que vos des fruto. Hace 3 años que vengo a buscar fruto a esta planta y no lo da. ¿Para qué inutiliza la tierra? Cortala. Eso lo dijo Jesús. Y el siervo del dueño del campo, en este caso el Espíritu Santo, dijo, no, dice, esperemos, dice, yo voy a acabar alrededor de ella, la voy a abonar, la voy a regar con el agua de la palabra de Dios, y si diere fruto, bien, y si no, la cortarás después. Entonces, ¿qué pasa con Pedro? Y ya se metió, y ya eso te lo enseña en Hechos capítulo 21, ¿qué pasó ahí? Sí, a Pablo lo querían matar en Jerusalén, pero ellos estaban chochos ahí, ¿por qué? Porque ya lo habían vencido. Y claro, ¿cuándo termina una guerra, flaco? Cuando hay un perdedor o alguien se rinde. Si no, la guerra nunca termina, y menos contra el diablo y los religiosos. Entonces a Pablo lo querían matar en Hechos capítulo 21. En cambio la iglesia estaba bien. Oh, hermano, ya habéis oído cuántos judíos han creído en el Señor y son celosos de la ley y de Moisés y dirán de vos que andás perturbando por ahí enseñándole a los judíos que no obedezcan las tradiciones y de Moisés y todo. Así que haz lo que nosotros te decimos. Pobre Pablo hizo lo que ellos dijeron, pero ¿sabe qué? Casi lo matan igual si no lo salva Dios.
Sí, lo vencieron, por eso también te lo enseña en Gálatas capítulo 2, verso 11. Y cuando vi a Pedro que no andaba correctamente, según el Evangelio, lo reprendí delante de todo. Y Pedro reconoce la sabiduría que Dios le ha dado al apóstol Pablo, que fue el último. Y él te habla todo de revelación, no te habla de masticar libros. Ustedes mastican libros. Por eso la vida no aparece. La vida es simple. ¿Por qué no vas y haces lo que Él te dice? Por eso Él también te lo dijo. ¿Por qué me decís Señor, Señor y no hacéis lo que yo digo? Comido en el mundo, viviendo en el mundo, sometido al mundo. ¿Qué le da? ¿1 hora por semana? ¿2, 3 horas por semana? ¿Vos te parece que esa es la relación con un esposo? ¿Sería la relación de vos con tu esposa? 3 horas por semana y después si te he visto no me acuerdo. Y de hijo, de fruto y de esto, ¿de qué me hablaba? Eso no existe en el mundo de hoy. Bueno, que el Señor te bendiga.